La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos del canal Verde Cerca TV. Hoy día vamos a tocar un tema de actualidad. Vamos a conversar con Víctor Hugo Cárcamo, sociólogo, y en el cual vamos a evocar el legado, las lecciones que nos deja la figura recientemente fallecida de Fidel Castro Ruz. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Sin duda que la muerte de Fidel Castro constituye una gran pérdida para los revolucionarios y progresistas de América Latina. Y en ese contexto me parece bien tener esta conversación que permita aclarar los aspectos del inicio de la Revolución Cubana, su desarrollo y lo que significa para el futuro. Él ya estaba retirado del poder después del 2006, en la cual el tipo tuvo un accidente y tuvo una dificultad mayor. Él había cedido las funciones que tenía tanto en el Partido Comunista Cubano como en el Estado y el gobierno cubano. Digamos, para presentar de quién vamos a hablar hoy día, que Fidel Castro proviene de una familia de propietarios agrícolas en Cuba, no es una persona del sector vulnerable, diríamos, en Chile. Es una persona que ingresó a estudiar a la universidad como abogado, tuvo una destacada participación como líder estudiantil y convocatoria a las distintas movilizaciones sociales y de masa en los años 40, y se tituló como abogado y se encontró posteriormente el año 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, un hombre de confianza de los Estados Unidos, golpe de Estado norteamericano que respondía al ascenso y al cuestionamiento que los movimientos sociales y de masa le estaban haciendo a la institucionalidad de esa época del Estado en Cuba. Y en ese momento, aproximadamente un año posterior al golpe de Estado, Fidel Castro junta a sus amigos y deciden asaltar el cuartel Moncada, el segundo cuartel militar en importancia en Cuba, pensando que si ellos se apropiaban de las armas y las distribuían al pueblo allá en Santiago de Cuba, esto iba a permitir la insurgencia y a permitir la insurrección de todos los descontentos, todas las discriminaciones que en ese momento habían en Cuba. Ese es un poco el Fidel Castro que va y se junta en el asalto al cuartel Moncada, que resulta un fracaso porque asesinan a muchos de los revolucionarios y toman preso al resto, a lo que va quedando, incluido Fidel, que encabezaba ese movimiento. Ahí se inicia un poco la epopeya por la cual Fidel es conocido. Él decide defenderse él mismo en el proceso, y en el discurso que él hace en esa defensa de la historia me absolverá, fue lo que después le permitió ser muy conocido. Están un tiempo en la cárcel los revolucionarios de Fidel y le condonan la prisión por exilio, y se empiezan en México a reagruparse y ahí fundan el movimiento revolucionario 26 de julio, con el cual van a iniciar la epopeya cubana. ¿Te parece que este perfil, esta trayectoria, esta evolución de Fidel Castro hasta antes que llegue a la Sierra Maestra, te parece coherente en su comportamiento, Sí. en lo que después él mostró? Sí. Tal como tú señalas correctamente, Fidel Castro viene de una familia adinerada. Su padre era terrateniente en Cuba. Él, junto a su hermano Raúl, son los que comienzan a organizar a un grupo de jóvenes previo al asalto al cuartel Moncada. Pero en Cuba existía una efervescencia política, podríamos incluso denominarlo, que había una crisis prerevolucionaria en Cuba, había un cuestionamiento al sistema de dominación, había un ascenso social y político en el movimiento popular,
Y en esas condiciones, frente a ese periodo de inestabilidad política, aparece Fulgencio Batista, que era un sargento dando un golpe de Estado, que era la persona afín a los intereses norteamericanos, que eran muchos en Cuba. Había muchas desigualdades sociales en Cuba, tanto desde el punto de vista de cómo era tratado el obrero agrícola, el obrero que trabajaba en la caña de azúcar, como en la ciudad en la cual prácticamente era el bordel de los americanos del fin de semana, en la cual había mucha cabaret, mucha diversión, mucha prostitución. Eso un poco era lo explosivo de la injusticia o de lo que se acumulaba como injusticia en Cuba en ese momento que tú estás señalando. Claro, indudablemente había enormes desigualdades sociales. Cuba básicamente producía azúcar, café, turismo, níquel también en menor escala, pero lo que contrasta es la pobreza en Cuba, las grandes desigualdades sociales y la situación económica que asfixia en gran medida los sectores más populares, los sectores más pobres de la sociedad cubana. Y en ese contexto es que en Cuba comienzan a reagruparse tres movimientos revolucionarios, diríamos. Uno, que es el Directorio Revolucionario, dirigida por Juan Antonio Echeverría. Lo otro, la Constitución, como tú bien señalabas, el movimiento 26 de julio, que en el discurso de Fidel, la historia me observará, él genera ahí las bases programáticas de lo que es el 26 de julio. Y también está el viejo Partido Comunista que se llamaba Partido Socialista Popular, que lo dirigían Blas Roca, que fue un dirigente de la Revolución Cubana, y Carlos Rafael Rodríguez, que venían del PSP, del Partido Socialista Popular. Pero antes un poco de ir a la convergencia de los movimientos, digamos que Fidel está preso el año 54, le conmutan o lo autorizan a salir del país y él se reagrupa en México para preparar, digamos, lo que vendría después. Ahí se encuentra con Ernesto Che Guevara, que andaba también, había estado involucrado en los movimientos de masa y en el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala, y un poco se empieza a soldar este concepto de organizar un desembarco y irse a la guerrilla en la Sierra Maestra. Fidel Castro diría años después, yo si tendría que volver a hacer el mismo proceso, no habría asaltado el cuartel Moncada, no habría tomado ese evento como punto inicial, sino que habría ido directamente a la Sierra Maestra, a la guerrilla, a la resistencia con los campesinos y con los obreros agrícolas. Sí, la organización del movimiento de Fidel, y Raúl y la incorporación de Ernesto Guevara se realiza en México, pero no es un movimiento aislado. El Fidel y el naciente 26 de julio tienen bases sociales en Cuba, básicamente en el escambray, en el campo. Tenían contacto, es por eso que preparan el desembarco en Cuba para crear un foco guerrillero que se extendiera en todo el país. En esa situación se embarca en el yate el 26 de julio, desembarcan en Cuba, tienen una incidencia climática, son descubiertos al llegar, sus tropas, digamos, son diezmadas sustancialmente. Digamos que hay que se embarca en 84 en el yate Granma, que era un yate que estaba sumamente repleto para la capacidad que tenía. Como tú dices, los descubren, los sospechan, lo empiezan a buscar antes que desembarquen y los matan casi a todos. Se salvan 12 sobrevivientes de los 84 que quedan muy dispersos por distintos lugares de la Sierra Maestra. Así se inicia la epopeya. Claro, son reprimidos violentamente, los 12 son dispersados, pero había un sistema de comunicación del campo a la ciudad. Este es un plan, no es una aventura. En la ciudad habían comunicaciones, habían relaciones con los guajiros, con los campesinos,
y ese proceso de reagrupación, tanto el Che como Fidel, como Camilo Cienfuegos, como Raúl Castro, Uber Mato, como Ramiro Valdés, Uber Mato, que se pasó a la contrarrevolución después, se reagrupan y en las montañas comienzan su organización y desarrollar una estrategia de guerrilla que significaba golpear al enemigo, acumular fuerza social, recuperación de armamento, y así comienza a gestarse el Ejército de Liberación, que comienza en el campo, desde el campo a la ciudad, y va liberando ciudades importantes, hasta lo que significó la liberación de Santa Clara, que es una de las cosas más importantes en la provincia de Las Villas, con el Che a la cabeza, y allí se produce el ininterrumpido proceso hasta que culmina con el triunfo de la revolución en enero en La Habana. Lo que llama la atención ahí en este proceso de lucha irregular en contra de un ejército regular que estaba bien preparado, que no era muy numeroso, pero era bien preparado el ejército que encabezaba Fulgencio Batista, es la rapidez en la cual se produce la adhesión de los campesinos urbanos, de los guajiros, del sector rural y del sector urbano, entre diciembre del 56 que desembarcan y el 1 de enero del 59. Son 2 años en la cual la acumulación de fuerza va muy rápido desde el punto de vista social y el punto de vista político. Es decir, la reivindicación contra la dictadura de Fulgencio Batista, contra las arbitrariedades que cometía, fue muy rápida, lo que es un poco excepcional dentro del contexto de otras luchas de ese tipo que ha habido en otras partes del mundo. Sin duda. Lo que pasa, como señalaba anteriormente, el movimiento 26 de julio tiene nexo con otros grupos, con el Partido Socialista Popular. Carlos Rafael Rodríguez va a conversar con Fidel. El Partido Socialista se incorpora a la lucha de Fidel. Lo mismo el directorio, que tenía una relación más directa con Fidel. Y la única condición que la dirección política la toma el 26 de julio. Tanto el Partido Socialista Popular como el directorio se someten a esa dirección y ellos comienzan lo que significa el proceso de insurreccional, de movilización en las grandes ciudades, en este caso como Santiago de Cuba y La Habana. Y podemos decir que, si bien es cierto, la lucha en Cuba comienza como una guerrilla, se desarrolla en el campo, pero rápidamente logra en la ciudad la incorporación de los obreros, la paralización de la incipiente industria que se desarrollaba en Cuba, para culminar en un proceso insurreccional generalizado en Cuba el año 59. Ahí se producen, digamos, algunos combates importantes en los cuales son saboteados unos trenes que venían de refuerzo a las fuerzas de Batista que estaban en la Sierra Maestra, y que ahí prácticamente diezman el ejército del dictador, y posteriormente viene la debacle, en la cual genialmente Fidel le encarga al Che y a Ramiro Valdés y a Camilo Cienfuegos que las columnas avancen hacia la parte central y lleguen hasta el otro extremo, liberando sucesivamente distintos lugares. Hay una visión en la cual el debilitamiento del enemigo lo ve muy bien coronado con esta contraofensiva y con este acercamiento, digamos, ya a la capital en las semanas previas a la caída final del gobierno. Lo que parece un poco digamos excepcional es que no hubo mucha participación norteamericana. Los norteamericanos como que habían votado ya a Fulgencio Batista y simpatizaban con este joven que levantaba el retorno de la misma constitución que había suprimido Batista, levantaba un programa democrático popular. Esa era, digamos, la primera convocatoria que tenía el 26 de julio, y que le permitió aglutinar a grandes fuerzas sociales para la causa del término de este tirano. Claro. Sin duda, el movimiento 26 de julio y los revolucionarios cubanos tenían un programa amplio que, en definitiva, su objetivo fundamental era recuperar la democracia y avanzar en algunas transformaciones sociales. No se planteó un programa socialista
como fue, digamos, a partir del año 63. Era un programa democrático que se planteaba incluso las elecciones libres, se planteaban reivindicaciones sociales, se planteaban reivindicaciones económicas, mejor fin a la represión, libertad a los presos políticos, reivindicaciones que no provocaban el inmediato Cuestionamiento del régimen. cuestionamiento del régimen y tampoco de los norteamericanos, de acuerdo a sus intereses. El proceso cambia posteriormente, cuando Cuba se da su orientación de carácter socialista e implica la nacionalización de todas las riquezas básicas que tenía Cuba. Pero ahí es la intervención, el desembarco de los barcos con los contrarrevolucionarios, el día previo, el bombardeo que hace la aviación norteamericana de distintos puntos neurálgicos en el año 61, es en ese momento en la cual cambia un poco el viraje político, porque desde ese momento, dada la implicancia que habían tenido los grandes terratenientes con este proceso, el desembarco de los contrarrevolucionarios, la implicancia de los Estados Unidos, el gobierno posteriormente decide expropiar las grandes granjas del capital norteamericano y comienza la gran confrontación con el vecino del norte. Claro, cuando el proceso revolucionario cubano comienza a avanzar, indudablemente los norteamericanos se preocupan porque sus intereses en Cuba no están salvaguardados. Es entonces de que organizan en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, una contraofensiva contra un ejército cubano. Ellos organizan la contrarrevolución básicamente con cubanos que se habían exiliado en Estados Unidos, que habían salido previamente, organizan 3 brigadas e invaden lo que se llamó, digamos, la Bahía de Cochinos, que son derrotados militarmente por Fidel Castro. Y a partir de ese hecho, ¿por qué es importante? Porque a partir de ese hecho la revolución cubana toma un giro distinto y se declara socialista. Y ahí rompe relaciones posteriormente con Estados Unidos y Cuba organiza su economía a través de una economía de planificación, se abre hacia los países socialistas y comienza a partir de eso, frente al aislamiento que sufrió a partir después de la OEA, el desarrollo de una estrategia continental, lo que significó el apoyo a los distintos movimientos revolucionarios de liberación de América Latina. Ahí parece estar el eslabón estratégico, porque en el cuestionamiento norteamericano, en este desembarco, se conforman lo que es la base social de la revolución. Es en ese momento que Fidel Castro invita a todo el pueblo cubano a constituir los comités de defensa de la revolución, que van a ser unos comités de base por barrio y que van a darle una adhesión antiimperialista a la, digamos, a la gran masa de personas que vivían en Cuba. Y ese elemento es el que le permite responder también de manera rápida a el desembarco en la Bahía de Cochinos y finalmente vencer a las tropas que intentaban, digamos, a solo 100 kilómetros de La Habana, intentaban, digamos, por el centro de la isla llegar hasta digamos, hasta el Capitolio, hasta donde estaba instalado el gobierno. Es decir, un poco ahí se da la relación en la cual el estímulo desde afuera, desde Estados Unidos, tiene una respuesta social, tiene un compromiso político y tiene un resultado que en definitiva impide que esta contrarrevolución se instale al interior de la isla de Cuba. Claro, fue impresionante porque cuando Fidel llama a la movilización, más de 1 millón de personas se movilizan en defensa de la revolución cubana. Es por eso que el ejército cubano logra derrotar a la contrarrevolución que venía preparada y armada por Estados Unidos con apoyo de la aviación, en una guerra, digamos, de liberación, una guerra del pueblo, que nos aniquila prácticamente en 20 días. Y la contrarrevolución nos logra constituir una base operacional o una cabeza de playa en territorio cubano, por lo tanto es derrotado militarmente. Reitero, a partir de la derrota de la contrarrevolución, Cuba
asumen un carácter distinto en su desarrollo. Ahí aparecen los comités de defensa de la revolución como un organismo social de masa, democrático, por una parte, para continuar el proceso social, y por otro lado, como un mecanismo de defensa, porque la contrarrevolución siguió posteriormente de eso, o sea, el sabotaje, la infiltración en Cuba fue, digamos, permanente hasta, podríamos decir, hasta el año 2000. Bien, con esta primera compartir ideas con Víctor Hugo Cárcamo, sociólogo, sobre el legado de Fidel Castro, sobre las implicancias y las formas que adquirió la conquista del poder político en Cuba, vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos con ustedes discutiendo este problema. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Víctor Hugo Cárcamo, sociólogo, y en esta primera parte habíamos compartido un poco la estrategia de conquista del poder y también se inicia a partir de los años 60 una gran solidaridad mundial con el ejemplo cubano, que tiene su retribución en la cual Estados Unidos se compromete con los movimientos de liberación en África, los movimientos de liberación latinoamericanos. Se crea la tricontinental, en la cual confluyen, digamos, estas expresiones de solidaridad política con lo que estaba pasando en América Latina. De ahí surgen una serie de movimientos en Venezuela, en Perú, en Centroamérica y posteriormente en Brasil, en Uruguay, Argentina, etc. Que cristalizan, digamos, el foco que levanta Ernesto Che Guevara en Bolivia el año 66 y 67. ¿Cómo ves tú esta dimensión internacional de la solidaridad del pueblo cubano hacia esos movimientos de liberación nacional que también, inspirados en el ejemplo cubano, quieren hacer lo mismo en sus respectivos países? Bueno, el impacto de la Revolución Cubana generó en el movimiento político y social en América Latina una gruesa discusión por las vías. Y es por ello que se gestó y nacieron a partir de esta discusión grandes movimientos revolucionarios que cambiaban la estrategia tradicional que tenían los partidos comunistas latinoamericanos orientados por la Unión Soviética. La Revolución Cubana deja una enseñanza de que es posible, a través de la guerrilla, la conquista del poder, que es posible otras vías de acumulación de fuerza que permitan el derrocamiento del sistema capitalista en América Latina. Y a partir de allí, de esa discusión, al interior del movimiento revolucionario, al interior del movimiento comunista, se comienzan a generar, como tú señalabas, movimientos revolucionarios como el de John Sosa, el ELN en Guatemala, el MIR en Venezuela, el MIR peruano, movimiento Tupamaro en argentino, El Frente Sandinista en Nicaragua. El Frente Sandinista en Nicaragua. También comienzan los grupos urbanos, digamos, con Maniguel en Brasil, con La Marca, y en Chile también se produce un importante debate en el seno de la izquierda
por buscar una estrategia distinta a la estrategia tradicional que tenía el movimiento popular, y ahí nacen grupos, digamos, como el MIR, grupos, digamos, como el POR, grupos, digamos, como el PSR, que buscan una línea distinta a la tradicional que venía siendo orientada por el Partido Comunista, que tenía por objetivo fundamental desarrollar una estrategia insurreccional distinta a la que preconizaban los partidos comunistas en América Latina. Y eso se inserta también dentro de la polémica, también al interior del movimiento comunista entre China y la Unión Soviética, en la cual aparece una tercera vía. Ahí nace, digamos, el grupo de los 77, nace el concepto de tercer mundo, ya no hay un primer mundo y un segundo mundo, sino que también hay un tercero que es no alineado. El movimiento de los alineados adquiere mucha fuerza, y la política del Estado cubano se inserta dentro de esa dinámica de ponerse a la cabeza de la lucha contra la deuda externa en los años 80 y la organización de ese movimiento no alineado a fines de los años 70. Pero yo no quisiera seguir ahí en el plano internacional. Veamos un poco cuáles son las obras nacionales, las obras en el territorio que aporta la dirección, digamos, de este movimiento encabezado por Fidel Castro. Ya se produce la convergencia del Partido Socialista Popular con el directorio de 13 de marzo, con el movimiento 26 de julio, y el año 65 convergen a la conformación de un nuevo Partido Comunista Cubano, una nueva, digamos, vanguardia de este proceso político de transformación. Sí, solo una aclaración. A raíz del impacto de la Revolución Cubana, tal como señalabas tú, se genera la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era apoyo a la lucha política y social en América Latina. Se constituye, como tú señalabas, Tricontinental, que era apoyar a los países, digamos, del tercer mundo, en Asia, África y América Latina. Son impactos importantes que ayudan al esclarecimiento del movimiento revolucionario internacional. Evidentemente, la Revolución Cubana significó un ejemplo para lo que significaban los movimientos de izquierda en América Latina. Significó, en primer lugar, de que por otras vías se podía alcanzar el poder, y es ahí la razón del impulso y apoyo a lo que significaron los movimientos revolucionarios en América Latina. Es evidente que hubieron derrotas en ese proceso, pero tiene culminación con éxito, porque todo ese proceso de lucha significó también que décadas más tarde triunfara la revolución nicaragüense dentro de esa misma lógica de la lucha insurreccional en América Latina. La obra, digamos, de Fidel Castro, jefe de Estado, primer ministro, jefe de gobierno, tiene resultados económicos, tiene resultados sociales, tiene avances en el plano del protagonismo social. Yo diría que los comités de defensa de la revolución que se constituyen territorialmente equivalen a lo que nosotros llamaríamos la Junta de Vecinos en Chile, pero mucho más masivo y con mucho más poder sobre ese territorio en los cuales ellos están implantados. De tal manera que la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la contrarrevolución, la lucha contra el sabotaje, la lucha por la vacunación de los niños, las campañas, digamos, de alfabetización, todos tienen su protagonismo en esos comités de defensa de la acción que estaba haciendo el proceso político cubano. Y eso le va dando fuerza porque las personas se ven identificados con ello, y cuando hay campañas masivas de vacunación acuden a los policlínicos y se hacen presentes. Y ellos mismos actúan, digamos, como una autoorganización desde los barrios. Ya, logros concretos. Antes de la revolución, el promedio de vida era 50 años. Hoy día en Cuba son 80 años. En Cuba existía cerca de la mitad de la población, o 40% era analfabeta. Hoy día en Cuba no hay analfabetismo, según datos. La mortalidad infantil, hoy día en Cuba casi no hay. Por lo tanto, si agregamos el desarrollo
en la educación, en la salud, en ciencia, en tecnología y la construcción de pensamiento, son logros muy importantes en la revolución. Se ha dicho que en Cuba, ya se han hecho acusaciones que en Cuba se viola los derechos humanos. Yo fehacientemente quiero preguntar que alguien denuncie si en Cuba hay un desaparecido. Se ha dicho también, y queremos imponer nosotros, un tipo de democracia liberal, cuando en Cuba existe un sistema distinto a través de una democracia representativa y que delibera. Y el cimiento base es los comités de defensa de la revolución, que es mucho más que una junta de vecinos, es un órgano político de base que no analiza solamente los problemas cotidianos del sector o de la calle, ve los problemas de educación, ve los problemas de salud, ve los problemas de seguridad, ve los problemas de abastecimiento. O sea, hay una democracia que comienza desde abajo y se extiende a través del poder popular. Los cubanos se han dado sus propias formas de desarrollo y sus propias formas de representación. Yo digo siempre que cada pueblo escoge su propio mecanismo de democracia. Y en ese contexto, muchas veces se ha escuchado aquí en los programas de televisión lo que se dice sobre la democracia, sobre lo que significa la falta de libertades en Cuba. Nosotros aquí tenemos toneladas de libertades, sin duda, pero yo puedo decir un ejemplo de una persona que tiene un cáncer en Chile y en muchos países de América Latina se muere. En cambio, en Cuba la salud está garantizada. Y no hago propaganda, son hechos, digamos, objetivos, que han sido reconocidos por las Naciones Unidas, por el Organismo Mundial de la Salud. Ahí sobre la estadística social, aquí yo tengo una en la cual al momento del gobierno de Batista, el 10% más pobre tenía un ingreso total en el producto cubano de 0,5%, 0,6%, y que 30 años después había aumentado y pesaba ya el 5%. Al mismo tiempo, los más altos ingresos que tenían, que llenaban del 38%, o sea, que llenaba el 60%, el 10% más rico, que cubría el 60% del ingreso, había disminuido a 21,3%. Segunda cosa, la escala salarial. En la escala salarial, entre el salario mínimo y el salario máximo, cubre 5 veces. Es decir, que entre el salario mínimo y el salario máximo que puede ganar un ejecutivo de una empresa que administra una empresa estatal, hay solo 5 veces de diferencia. Son cuestiones que han ido construyendo ese acceso a la equidad de parte del proceso cubano. Y por abarcar la parte política, ahí lo que ocurre en la parte política es que hay un primer nivel de la Asamblea Popular de la Comuna, un segundo nivel de la Asamblea Popular de la provincia y un tercer nivel que es la Asamblea Popular a nivel nacional. Y las elecciones, ¿cómo se producen? Los mismos vecinos van haciendo propuestas en el sentido de que quiénes son los mejores vecinos para ser candidatos elegidos a nivel de la comuna. Y se produce en asambleas abiertas en las cuales cualquiera puede hacerse presente, cualquiera puede postularse a ser delegado del poder popular a nivel de la comuna, y tienen la posibilidad todos los otros vecinos de valorar lo que ese vecino ha hecho en función de su participación en las actividades sociales, en las actividades individuales, si es o no favorable a que, digamos, cómo trata a la familia, cómo trata a los hijos, cómo trata a la mujer, etc. Entonces se producen los descargos ya directamente en la base. Todo el mundo se conoce quién es en el barrio y por lo tanto se destacan los méritos sin ninguna intermediación ni política ni mercantil. Cualquiera puede ser delegado del Poder Popular y simplemente las elecciones lo hacen presente. Posteriormente, en base a todos los delegados del Poder Popular local, eligen
los delegados en un número mucho inferior, que son los delegados provinciales. Y esos delegados provinciales eligen los delegados al poder nacional. En ese sentido, si comparamos el sistema electoral y político de administración del poder, cada 4 años, cada 2 años, en la cual se renuevan parcialmente los delegados, evidentemente que no tiene nada que envidiarle al sistema norteamericano, en la cual se eligen grandes electores y que esos grandes electores son los que eligen finalmente al presidente de la República. Se ha dado en el último, en dos elecciones, la de Al Gore contra Bush el 2002 y la de Hillary Clinton contra Trump ahora, en la cual hay más votos, Hillary Clinton sacó más votos populares, pero menos delegados, porque el que gana un estado gana el 100% de los delegados. Entonces se produce una distorsión del sistema electoral, pero desde el punto de vista del acceso al sistema político tiene una cierta identidad de su nacimiento, en la cual esta reproducción de quienes administran el poder popular, quienes crean las leyes, es perfectamente comparable con los sistemas occidentales. Sin duda. Y más aún, el poder popular, que es el órgano que dirige, orienta el conjunto de la actividad del Estado cubano, es una forma de democracia directa, como tú señalabas, que parte por los CDR, que son los órganos más básicos del poder popular, la Asamblea Provincial, la Asamblea Nacional, que se reelige cada 4 años y que nombra a los directivos, digamos, del gobierno, que pueden ser revocables, y hay muchos cargos que han sido revocados por la misma Asamblea, la Asamblea Popular. Además, la Asamblea Popular no solamente es el órgano político, también revisa los planes quinquenales del desarrollo económico y social del país. Es por ello entonces de que yo siempre digo que cada país buscará su propio camino en la mejor forma que los represente, y en este caso en Cuba es el poder popular. Yo tengo esperanza de que el proceso cubano se siga desarrollando. Sin duda van a haber aperturas del proceso, pero el sistema, las formas de desarrollo en lo que significa las conquistas sociales se mantendrán en Cuba, porque sin duda yo creo que el proceso como está desarrollando es irreversible. Ahí hay una cosa que me parece a mí destacable, es el hecho de que los delegados al poder popular no reciban remuneración, que sigan insertos en el aparato productivo y que haya sesiones durante determinados periodos del año. Se juntan, creo que a mediados, dos periodos de algo así como 15 días en el mes de julio y en el mes de diciembre, en la cual sesionan estos delegados. Y esa forma de mantener el vínculo con sus representados y, en segundo lugar, no tener ninguna remuneración específica por ejercer el cargo de delegado o diputado provincial o nacional, me parece que es un elemento sano de evitar esta burocratización, esta separación que se da en el caso nuestro chileno entre el que es representante, que es un profesional que durante 4 años se desliga de quienes lo eligieron y que después vuelve a pedir votos para su reelección. Aquí hay una relación permanente en la cual está el representado trabajando durante todo el año y se junta durante 2 grandes sesiones para aprobar las leyes que cada uno trae de su sector. Ahí hay una situación completamente distinta, porque también, como bien tú decías, al cabo de 2 años puede ser revocado por la Asamblea Popular. Sus representados dicen: tú no cumpliste, tú no asististe a las reuniones, tú no presentaste leyes, tú no hiciste para lo cual y tú puedes ser perfectamente revocado por otro delegado. Está, digamos, esa iniciativa popular de ley muy inquistado en lo que son las obligaciones y los deberes de cada uno de los participantes en este poder popular local. Claro, es diferente, porque aquí nosotros la democracia liberal es una democracia representativa. En el caso cubano es una democracia participativa y deliberativa. Entonces, por lo tanto, son procesos distintos. Pero antes que
culmine el programa, yo lo que quiero señalar es de que la muerte de Fidel, sin duda, significa una pérdida enorme para la Revolución Cubana como el padre, como el gestor. Yo creo que los cubanos seguirán manteniendo el mismo camino que habían trazado, porque la concepción de la construcción de la sociedad cubana, la conciencia, la organización, el espíritu de sacrificio y de lucha, se mantiene en los cubanos. Es evidente que el proceso cubano, con la muerte de Fidel, va a significar algunas aperturas, pero el sentido de la revolución, el sentido de su carácter humanitario, socialista, se va a mantener. A pesar de que en el último periodo un poco se han inspirado en algunas reformas que han hecho el Estado chino, en el sentido de que el sector económico, las grandes haciendas, las grandes empresas de reforma agraria, se ha introducido el concepto de las cooperativas. Es decir, se le ha transferido a los trabajadores agrícolas, a los campesinos, se han transferido la propiedad y la gestión de esos medios, en el sentido de inyectar más competencia al interior del propio sector social, el propio sector colectivo de la economía. Al existir grandes empresas estatales que no tenían competencia ni en costo, ni en producción, ni en precio, evidentemente que la hacía un poco engorroso. Hay algo, digamos, de importante en el sentido de que delegan sobre otro tipo de propiedad colectiva, las cooperativas de producción, las cooperativas de comerciales, de hacer y de tener iniciativa y de tal manera de inyectarle una vitalidad que antes le estaba faltando a la Revolución Cubana. Yo creo que eso se inspira dentro del mismo proyecto político estratégico sin renunciar a estas mayores formas mercantiles de circulación de los productos que se venden en Cuba. Era indispensable respecto a la llegada del turismo. Claro. Porque en la medida que llegaban los extranjeros con sus tarjetas Visa, con sus tarjetas y con su dinero, tenían que comprar no en el circuito establecido, sino que tenían que tener en circuitos especiales relacionados con los hoteles, relacionados con las empresas de visita y de desplazamiento que hacían al interior de la isla. Por lo tanto, hay ahí unos visos de apertura económica que también no le hacen, en mi opinión, renunciar a los objetivos estratégicos que se trazó este liderazgo de Fidel Castro en Cuba. Claro, lo que tú señalas es, en el sistema de cooperativa existe con control de los trabajadores de la producción, hay un control. Y en segundo lugar, en Cuba ha venido abriéndose para que pequeños propietarios, pequeños comerciantes, comiencen a desarrollar actividades en Cuba. Y eso se ha abierto en sectores del turismo, en sectores de la alimentación, con pequeños propietarios. Por lo tanto, el sistema cubano en su economía de desarrollo está buscando distintas formas que permitan un mayor desarrollo armonioso en lo que significa estas dos áreas, el turismo y la organización en pequeños propietarios. Me refiero a pequeños propietarios de alimentación, pequeños negocios, que están ligadas a las cooperativas y a un poder centralizado que tienen la economía cubana. Ahí quizá una cuestión importante ha sido de que hoy día la incertidumbre de los vínculos internacionales, de los productos de exportación cubana y los insumos que necesita la economía, se vieron un poco afectados porque hasta los años 90 era el cambio de azúcar por petróleo con la Unión Soviética, y posteriormente hubo una cosa similar entre cambio de azúcar por petróleo con Venezuela. Todo eso ya se acabó y tiene que entrar a establecer una relación mucho más incierta
con los intercambios mercantiles a nivel internacional y a nivel de cada uno de los países. Por lo tanto, esta apertura económica es coherente, este paso de la agricultura familiar a las cooperativas, a los procesos, digamos, de intercambio de los microemprendimientos, sí, parece algo coherente con los días de hoy. Y sigo pensando que era algo que le entrega un poco de aire, un poco de dinamismo a esta misma economía nacional cubana. Y también el Estado cubano se ha abierto en lo que es el turismo. Y los capitales internacionales. Y los capitales internacionales, incluso una economía de carácter mixto se ha instalado en el área del turismo. Fundamentalmente capitales canadienses, capitales españoles, capitales franceses. Capitales alemanes. También. Bien, hemos estado conversando desde la región de los lagos con Víctor Hugo Cárcamo sobre el legado de Fidel Castro, sobre el proceso de la Revolución Cubana y sobre los avances y retrocesos que ha tenido en todo este periodo. Gracias por compartir esta conversación, Víctor Hugo, y con ustedes será hasta la próxima semana. Muchas gracias. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen.